Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, noches, días o cualquier momento o lugar donde nos escuche o nos vea con estas diferentes plataformas. Soy Paco Insunza y bueno, estamos en una siguiente emisión de Gente Común, conectados hasta por allá la capital argentina y con algo muy interesante para compartir y con una persona muy conocedora de ello, un tema que está en boga y que desarrollaremos y lo verán de manera puntual. Él es Santiago Caruso y antes de comenzar a desarrollar el tema, siempre la pregunta más importante por acá es: Santiago, ¿cómo estás? Como puedo, digamos, en este combate y tratando de informarme sobre el tema en sí, del que charlaremos hoy, que tiene que ver con la irrupción de las inteligencias artificiales generativas de imágenes en el medio del campo creativo. Pero bueno, nada, el último mes y medio informándome sobre esto, escribiendo al respecto, difundiendo información, tratando de construir comunidad en base a la gente que sigue mi trabajo y a contactar a asociaciones de dibujantes en función de tener parámetros de acción posible, saber en qué están ellos, saber si están en un tema. Y por eso te agradezco el espacio para conversar, porque la intención es la de generar información, debate, argumentos en nuestro idioma, el castellano, ya que es un fenómeno contra el cual se viene avanzando mucho periodísticamente y en organizaciones de dibujantes, pero en inglés o en otras lenguas está faltando información y pensamiento en nuestro idioma. Es lo importante por acá y agradezco yo también la oportunidad que tienes porque he estado siguiéndote la pista, ¿no? En el ejercicio puntual de lo que has estado llevando a cabo, pero es algo que quiero contextualizar y es tratar de poner como un piso para la gente común que entienda más o menos de qué se trata esto, porque dentro de la cotidianidad virtual e hipercomunicada debe haber algunos conceptos o cosas que no se entienden del todo, así que vamos a tratar, aunque por acá su servidor tenga algunas concepciones y Caruso sea el experto en eso, tratar de poner un poco de piso para que se entienda por dónde va. Yo creo que la parte inicial en esto es lo que dónde golpea y que es el derecho de autor, ¿no? Que es el tema también de la ley de la propiedad intelectual. Creo que por ahí podemos arrancar para quien no tenga noción demasiado de esto y para contextualizar estas aplicaciones o estas plataformas donde la gente que ahora se han vuelto muy populares, donde metes un dato o metes tu fotografía y le das algunos contextos conceptuales y te arroja unos trabajos, la verdad, bien realizados en lo visual, están generando conflictos en lo intelectual. Entonces yo creo que podemos partir de ahí. ¿Cómo pudiéramos definir el derecho autoral y la ley de propiedad intelectual para quienes no tienen noción de esto? La ley de propiedad intelectual es una ley que protege a las personas y que les da autoridad para copiar, o sea, reproducir su propia creación o cederle ese derecho de copia a un tercero, que puede ser en el caso de la escritura o de la ilustración de libros o de la impresión de pósters o lo que fuera, cederle los derechos de reproducción de esa obra creada por uno a una editorial, es decir, a un tercero que gestiona el archivo digitalizado o la fotografía de esa pintura o la digitalización del escrito para poder traspasarlo a una maquinaria que lo puede replicar en formato de libro impreso, en un formato digital como ebook o en los sitios de internet, en unas plataformas digitales también. Eso es lo que existe como ley que protege a las personas sobre los derechos sobre su imagen, o sea, sobre fotografías en donde aparezcan, archivos de audio donde estén sus discursos, para que no sean utilizados con fines contrarios a las intenciones de las personas y para que la persona tenga control, un dominio sobre el producto de su trabajo y para que no sea parasitado por tenedores de la tecnología para reproducirlo y que hagan un uso comercial y contra los intereses comerciales de la persona que creó la obra, o que malinterpreten, deformen ese contenido y lo reproduzcan de esa misma manera, generando un daño moral a la persona en cuestión. Lo que pasa con las inteligencias artificiales generativas de imágenes es que fueron dateadas con una base de datos producto de un raspaje, se llama data scraping, que es como un raspaje de data a nivel mundial de todo tipo de plataformas digitales en internet, sin consentimiento ni conocimiento de sus autores, ni de las personas que aparecen en esas fotografías, porque es un raspaje de datos de imágenes. Hay fotografías de personas, hay fotografías de autores fotógrafos, ¿sí? O sea, hay fotografías en donde aparecen personas
en su vida cotidiana, producto de una operación quirúrgica, por ejemplo, fotografías que son privadas dentro del ámbito médico, en donde la identidad de las personas debiera estar oculta y no puede ser expuesta. Se han expuesto incluso fragmentos de esas imágenes como parte de los outputs generados por las inteligencias artificiales generativas de imágenes. Entonces, perdón que te interrumpa ahí, Santiago, pero es toda la red, o sea, te estás hablando de las imágenes como para que también lo conciba quien nos escucha, ¿es imágenes de toda la red en absoluto o cómo es que obtienen esas imágenes? ¿Yo no puedo tener mi teléfono? ¿Cómo es esas imágenes? ¿Cómo llegan ahí? La cosa es así. Con fines investigativos, se les permite a empresas de investigación sin fines de lucro poder hacer estos scrapeos de datos a nivel mundial en Internet o a nivel de servers locales por países, ¿no? El tema es que sabemos que muchos servers están en Estados Unidos. Entonces, a veces la información de uno que vive en Argentina, como vivo yo, puede estar alojada en servers de otro país, en donde ese país le cede la potestad a estos laboratorios o a estas empresas de raspaje de datos para que levanten toda esa data. El problema acá es que la empresa que hizo este raspaje de datos es de Alemania, pero fue financiada, fue fundada económicamente por Stability AI, que es una empresa norteamericana cuya tecnología, que es Stable Diffusion, este software para generar imágenes, tiene un valor comercial, ha crecido enormemente el valor de la empresa en sí, porque se ha capitalizado con esta herramienta que puede generar derivados o réplicas de todas las imágenes con las que se datea en un primer momento para funcionar. Ese dateo se hizo indiscriminadamente, de un modo masivo, a través del scrapeo de datos que hizo esta empresa alemana. La empresa alemana es Lion. Si uno accede al archivo de Lion, que uno lo puede ver a través de una página que se llama Have I Been Trained, o sea, he sido entrenado, es haveibeentrained.com. Si uno entra a través de esa página web que se puso al servicio de la comunidad para que cada uno pudiera ver si sus imágenes estaban siendo partes del dateo de Lion, efectivamente corroboré que mis imágenes estaban siendo usadas ahí. Lo que encontré es un listado, o sea, cuando vos encontrás la imagen, en realidad es un link al sitio de internet donde está alojada, ¿no? Entonces, el scrapeo consiste en mapear todos esos, o sea, construir la trazabilidad a través de los links a ciertas fuentes. El tema es que todas esas imágenes después se usan como base de datos y son aprehendidas por los softwares que pueden después emular esas imágenes, ¿sí? Sí. Hay una discusión todavía acerca de, después podemos entrar ahí más en detalle, de si esas imágenes están en poder de Stable Diffusion cuando funciona, o de los softwares que derivan de Stable Diffusion como Midjourney, DALL-E, que son otras empresas que ofrecen el mismo servicio generativo de imágenes con un software que está basado en el de Stability AI, que es Stable Diffusion. Es otra cuestión que tiene más interés en términos legales, digamos, de la demanda que se está llevando a cabo contra estas empresas. Ahora, lo cierto es que se hizo un dateo indiscriminado a nivel masivo mundial de casi 6.000 millones de imágenes. 6 billones. Es un número bestial, inmenso, de imágenes que están asociadas a texto, para tener un primer mapeo de cómputo a través del texto que sirva a los softwares para poder empezar a inteligir qué hay en las imágenes. Sí. Eso es como una primera capa de análisis semántico de qué es lo que la imagen contiene, porque eso se lo tienen que explicar, o sea, tienen que computar a un autoencoder. ¿Para qué? Para que pueda... para que lo aprenda, ¿no? Para que lo aprenda y lo pueda replicar, que es la primera función de un autoencoder. Tomar una información como input, poder descomponerla y comprimirla para después almacenar esa compresión y después, solo de la compresión, poder descomprimirla y acceder a la imagen. En este caso son imágenes. En el caso de otra aplicación de los autoencoders puede ser cualquier tipo de archivo, ¿no? Sí. En ese sentido funcionaría casi como una zipera, ¿sí? Como un zip o un RAR.
El asunto es que la tecnología que desarrolló Stability AI en el software Stable Diffusion lo que hace es que en el espacio de compresión, que se llama espacio latente, comprimen a ver si lo puedo, es bastante complejo. La forma en la que tienen de regenerar las imágenes es a partir de una ventana, que es ese espacio latente, un campo de ancho y alto, sí, en el cual se comprimen y se codifican todas las imágenes que se van aprendiendo. O sea, el aprendizaje, la aprehensión, digamos, funciona de esta manera. Se toma una imagen, se le va agregando ruido progresivamente y se va enseñando al software a poder identificar lo que es imagen de lo que es ruido. Okay. Hasta que en la descomposición total de ruido, ¿sí?, después se entrena al software para regenerar la imagen primera a partir de ese ruido, habiendo aprendido cómo se dio su descomposición hacia el ruido, que es una forma de codificación. En realidad, si lo pensamos como codificación, entenderíamos que está aprendiendo a regenerar esa imagen como un código que está en su programación. Como una partitura de música que la lees y luego la interpretas, ¿no? Exactamente, solo por diferenciación de o sea, aprende lo que es la cosa por poder diferenciarla del entramado de codificación en el ruido, ¿sí? El ruido es un ruido visual, no es un ruido auditivo, es un ruido que es una trama de píxeles aleatorios. Para después, desde ese único campo latente, donde están codificadas en ruido, es decir, por trama de puntos, por trama de píxeles, las 6 billones de imágenes, poder regenerarlas, además agregándole el factor, y esto es lo nuevo que trae la tecnología, poder recombinarlas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo recombina todas esas imágenes? Habiendo establecido patrones semánticos más complejos que estos primeros patrones semánticos en esta imagen está una pintura de Santiago Caruso hecha en tinta y esgrafiado, donde está la condesa sangrienta, que es la condesa Erzsébet Báthory. ¿Y quién es Erzsébet Báthory? Entonces la máquina puede empezar a mapear con otras imágenes que tenga de la condesa Báthory o de lo que es una condesa barroca y empezar a establecer relaciones entre imágenes, con lo cual puede regenerar la imagen exacta del input, que para eso existe el autoencoder, para comprimir y después descomprimir, decodificar esa imagen de vuelta hacia su estado casi pleno. Siempre hay algo que se pierde de información, pero estamos hablando de que si funciona el autoencoder, funciona casi igual al original, solo que solo necesita la versión comprimida. Ahora, en este plato rectangular de sopa de letras, en donde están mezcladas todas las recombinaciones posibles de esas letras para configurar un sentido, una semántica nueva, puede recombinar un montón de aspectos aprendidos de todas las imágenes que estamos nombrando, estamos hablando de 6.000 millones de imágenes, en una serie mucho más amplia de recombinaciones posibles. ¿Cómo hace la máquina para buscar en ese campo latente? A partir de los prompts, que son estos comandos de texto que permiten, que obligan o que solicitan al software busque dentro de ese entramado de billones de imágenes cuál es el output, ¿sí? O sea, qué imagen va a generar a partir de todo lo aprendido del input, que estamos hablando de un input gigantísimo. Infinito. Todo esto es maravilloso técnicamente, si no fuera que el input enorme, masivo, tomado de todo el mundo y de todas las épocas, no fueran obras que la gente no se dio para ese uso y no fueran obras que están protegidas por derechos de propiedad intelectual o bajo la ley de copyright. Es decir, para su circulación en Internet, para difusión de las mismas, la comunidad que usa Internet pueda acceder a esa obra, al menos digitalmente, y tener un conocimiento de ella y algún valor de uso derivada de ella, que es la contemplación, el agrandar algún detalle, poder ver cómo está hecha, aunque no puedan acceder al original porque no pudieron viajar a una exposición, o esa obra la tiene el artista y no la muestra, o esa obra se vendió a un coleccionista que no la exhibe. Entonces, que las obras de arte estén digitalizadas para su difusión en redes no quiere decir que cualquiera pueda tomarlas y hacer un uso comercial de las mismas, imprimiéndolas y publicándolas en un libro
usándolas como fondo en una escena de un videojuego o lo que fuera, sin consultar a los artistas que las crearon y sin pagar por los derechos de reproducción de esas imágenes a cambio del lucro que van a hacer con ellas. Y este es el principal problema de esta apropiación ilegal que hicieron las empresas desarrolladoras del software, que tienen ese archivo y lo ceden a otras empresas que desarrollan software también, no solo Stability AI, ahora también están trabajando con otra empresa de software generativo de imágenes. Si no se pone un límite desde lo legal, desde las leyes que ya tenemos, para qué se puede hacer con ese archivo de imagen y para el uso que están haciendo de esas imágenes ya las empresas que generaron estos softwares y o cobran por su uso o lo pusieron a disposición de la comunidad como una herramienta o un software de open source, que herramientas no son. Después entraremos en ese asunto. Si no pasa eso, lo que está sucediendo a nivel mundial es que hay una emulación masificada de usuarios anónimos que después, con las generaciones que hacen emulando la obra de tal o cual artista, usando su nombre en el prompt, que eso es la otra parte de lo que no llegamos a decir todavía, es que hay un montón de autores que están siendo licuados en su autoría dentro del dateo que se utilizó para construir el software, pero hay otros cuya autoría no está licuada del output que va a realizar la tecnología. Entonces, yo puedo pedirle, si yo soy usuario de cualquiera de estos software como Midjourney, DALL-E, puedo solicitarle un objeto, un sujeto, un espacio, una acción o algo por el estilo, y pedirle que lo resuelva en la estética de tal artista, con nombre y apellido. Entonces, eso es la otra infracción, así como súper grave, respecto de la autoría, porque están comprometiendo además en el resultado de lo que genera esta tecnología al nombre y apellido de los autores a los cuales en un principio expropiaron su valor de trabajo. Sí, o sea, no solo sería la obra, sino la identidad del artista, la identidad artística, ¿no? La que también son las dos cosas. Además, para ocultar que en realidad están usurpando las obras. Porque cuando uno dice, che, ¿cómo aprendió la máquina a emular este estilo de tal persona? Claro. Lo hizo tomando todas las obras de esa persona, apropiándoselas y consiguiendo a partir de esa apropiación electrónica, de esta inteligencia de autoencoders, tomar la estética común del autor, ¿no? Claro, pero en realidad está emulando fragmentos, formas de componer, una cantidad enorme de decisiones estéticas que son las que componen la identidad de la obra de un artista. Entonces, no es que es un estilo como elegir, bueno, pintámelo de rosa. Son en realidad un cúmulo de decisiones estéticas que son las que el artista toma y resuelve en un montón de campos de la realización de la imagen. En tanto la composición, la postura de los personajes, el tipo de temáticas, la iluminación, la textura, la forma de un pie, la gracia en el rostro de algún personaje, las gestualidades. Hay infinidad de cosas que hacen a el resultado, que es decir, la imagen final, que tiene una pintura. Imitaría las decisiones del autor, las posibles decisiones que hacen característico al autor, las imita también, ¿no? Lo que imita son los resultados de las intenciones del artista. Exacto. Porque la máquina no tiene una intencionalidad. La intencionalidad, de alguna manera mínima, la infiere quien escribe el prompt. Pero en ese prompt, cuanto más detalle pedís, más enrevesado le es a la máquina poder interpretar todo eso que estás solicitando. Entonces, obviamente hay formas de poder ir direccionando el output de la máquina en la medida en que vos podés, del primer output que te generó la inteligencia artificial, poder borrar una zona y decirle, en esa zona, hace tal cosa. Entonces, hay maneras de direccionar por sectores fragmentariamente los resultados sucesivos de la imagen hasta poder acabar con una imagen donde uno tiene un cierto control por zonas sin que uno haga ninguna parte del proceso interpretativo, solo del proceso en la solicitud. Y la solicitud de qué tiene que aparecer, qué tiene que ser generado por la máquina,
en determinados campos de la imagen. Che, la mano no está bien. El usuario también aprende a cómo perfeccionar esta herramienta que está haciendo uso de las imágenes. Sí, lo que aprende es a direccionar la atención de la máquina en reemplazar una zona. Pero el proceso de interpretar plásticamente, de interpretar la forma, no lo hace nunca. Quiero decir, habrá usuarios de esta tecnología que pintan una parte, piden a la IA que genere otra y siguen avanzando así. Pero la mayoría de los usuarios, en ese uso, hay una gran parte donde lo hace el usuario que pinta un poco, pero la gran mayoría lo hace la inteligencia artificial. Ahora, quien no hace ni eso, que no pinta ni un bracito, un dedo, un esquema, es puesto fuera del proceso creativo, solo como quien lo solicita. Es un usuario de McDonald's, ¿no? Yo creo que no hay casi nada con qué comparar esto, porque cualquier otro trabajo, por más limitado que sea, implica una acción más comprometida con la cosa. Hasta la persona que en una cinta de producción tiene que evaluar la calidad de algo, tiene que meter la mano en la cinta y sacar la cosa. Tiene que poder visualizar rápidamente, y es decir, una capacidad crítica enseguida para decir esto es defectuoso, esto no funciona, aunque después ese procedimiento esté hiperautomatizado, ¿no? en un gesto maquínico físicamente, igual tiene que comprometer su fisicalidad. Acá es un poco menos que eso lo que tiene que hacer un usuario de inteligencia artificial, ¿se entiende? Sí. Que no interprete ninguna de las instancias del proceso procedimentalmente como artífice de la imagen, ¿se entiende? Lo que describo es la violación de las leyes de propiedad intelectual a nivel mundial, no solo de personas de a pie que no se dedican al ámbito creativo, sino de las personas que están en ese ámbito creativo y son los tenedores de la obra y que son los que deciden qué hacer o qué no hacer con la obra que heredaron de su pariente o que son las albaceas de la obra de tal, ¿no? Que sabemos que hay un montón. La figura de la albacea no es una figura que a mí me guste mucho. Yo estoy pensando más en función de quienes estamos vivos y que vivimos del trabajo que realizamos y de cómo se están violando nuestras obras y nuestros derechos por parte de 4 o 5 empresas que se van multiplicando en 6 o 7 o 10 manos que se están apropiando del trabajo de miles de creativos, de todo lo que ya hicieron y de todo lo que hagan de ahora en más, en función de que esto no se ponga un límite legal, porque listo, tienen esos miles de millones de imágenes con las que datearon al software. Perfecto. Pero yo ahora pinto algo nuevo. Quiero cambiar el estilo porque me robaron todo. Ahora voy a pintar de otra forma. Eso mismo que pinte nuevo, si no hay un límite legal en serio, si no hay una sanción legal, una imposibilitación de que esto siga sucediendo, es factible de ser apropiado al segundo por cualquier usuario que agarre mi imagen y la meta dentro de esta maquinaria, o por nuevas inteligencias artificiales que construyan una base de datos nueva con la misma impunidad que se creó la anterior. Ya solo sería cuestión de tiempo para poder seguir metiendo la misma maquinaria, como bien decías, estas novedades donde creo que, como bien lo planteas, una posible revolución del artista sería eso. Bueno, ahora voy a cambiar mi estilo, pero es cuestión de tiempo para que vuelva a entrar y se maquile. Algo que me interesó ahí, Santiago, y que creo que también da mucho más contexto a quienes están escuchando esta conversación. Dijiste al principio, y me parece fundamental, que es alguien que está sumándose a este movimiento o a este desarrollo de información para que la gente lo conozca en nuestro idioma. ¿Cómo fue que te diste cuenta? Yo sé que es muy sencillo, sobre todo para alguien que es artista profesional como vos, pero este tipo de tecnologías nuevas, en general la gente lo ve como una cosita exótica, ¿no? Mira, ahora metes esto aquí, metes esto acá y mira qué cool, ahora me produce esta imagen, pero hay ocasiones que no se concibe la complejidad de estas nuevas herramientas digitales hasta que ya está, digamos, el monstruo crecido, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta o te vinculaste con gente que tenía ciertas inquietudes como las tuyas o cómo fue? Mira, yo hace varios meses que venía inquieto por la proliferación de imágenes con las que venimos relacionados, ¿no? Parece que la manera de vivir en sociedad hoy es a través, sobre todo se potenció esto con la pandemia, a través de pantallas y a través de una serie de simulaciones o enmascaramientos. No sé, me preocupaba la derivación hacia una fake life, ¿no? Donde
conocer la verdad sobre ciertas cosas se hace cada vez más complicado en función de todas las maneras de construir discursos fantasmáticos y de construir sujetos fantasmáticos. Eso por un lado con mi relación con el mundo de lo digital. Yo no pinto en digital, uso las herramientas digitales para digitalizar mi trabajo hecho en técnicas tradicionales. ¿Para qué? Para poder escanear o fotografiar una pintura, poder calibrar los colores en algún programa como Photoshop o lo que fuera, para que pueda ser impreso en un sistema de cuatricromía o que pueda ser comunicado en redes sociales, donde cada vez los autores más tenemos que volcarnos para comunicar nuestro trabajo independientemente, en un sistema de tricromía, es tricromía, que son RGB. Sí. Es el sistema de este monitor, por ejemplo, a través del cual nos estamos viendo, que es rojo, verde y azul, el sistema de tricromía. El sistema de cuatricromía es el CMYK. Entonces, para hacer esas traducciones de pigmento, la pintura, la tinta, el óleo y tal, que trabajo con un montón de pomos o con pocos, pero son otros, hay que digitalizar esa imagen para darla a conocer en los medios que fueran. Un poco preocupado porque venía escuchando sobre inteligencia artificial cada vez más metida en un montón de ámbitos de la vida cotidiana. Empecé a conversar con un amigo filósofo en función de lo que escuchaba que podían hacer, pero muy tarde me metí a investigar en serio, digamos, de qué se trataban. Esto fue a fines de diciembre del año pasado, hace un mes y pico atrás. Sí. Lo que hice fue simplemente buscar mi nombre, AI Generated o algo por el estilo, para ver si habían generado algo con mi nombre, y lo que no esperaba encontrar es mi nombre en una lista de un artículo periodístico sobre Midjourney DALL-E, anunciando cuáles eran los 130 nuevos estilos artísticos que la herramienta podía simular. Ahora, cuando empiezo a contabilizar, no son 130, son 130 líneas de 5 nombres y apellidos en cada una, donde además la primera fila, bastante extensa, mucho más que 130, eran movimientos de la historia del arte, con lo cual esos movimientos engloban a una serie de artistas. Incluían más artistas dentro, ¿no? Exacto. Ahora, había artistas de todas las épocas, muchos son de dominio público, es decir, son artistas que han fallecido hace más de 70 años y su obra, escrita o pictórica, en este caso eran todos artistas visuales, fotógrafos, pintores, ilustradores. Algunos eran de dominio público y había muchísimos que eran de dominio personal de sus autores. Yo no me sentí halagado ni un segundo. Otra gente que le comenté esto me dijo como, mirá qué bien. Un artista latinoamericano que está incluido cerca de Dave McKean, de Kim Jong-gi, ¿no? En ese mismo listado, porque además literalmente estaban cerca, pero cerca de una lista negra de artistas que habían sido marcados como posibles de ser emulados por cualquier perejil que use la tecnología y quiera generar algo parecido. Eran los nombres de pasajeros que iban en un bote en llamas, ¿no? O sea, yo voy ahí, pues sí, pero va encendido, ¿no? Exactamente. Entonces fue como horror total ese momento, y empecé a tratar de acceder a material que explicara cómo habían hecho esto. No encontré nada en castellano, entonces empecé a recurrir a videos en internet, a papers científicos. Terminó llegando a la explicación sobre los autoencoders, al modelo de difusión hacia ruido que hace Stable Diffusion. En fin, una infinidad de aprendizajes en otro idioma y algunos pocos en el idioma propio. Empecé a golpear puertas, hablé con la Asociación de Dibujantes Argentinos, me enteré pidiendo si ellos ofrecían representación legal para sus socios, porque yo estaba viendo que mi trabajo directamente había sido tomado, ya no había duda de que la IA pudiera ser una amenaza para mi trabajo o para los trabajadores en general. Ya habían tomado trabajadores argentinos, o por lo menos tenía hasta ese momento el caso mi propio caso, digamos. Después investigando encontré que hay otro argentino portugués, que es Concept Artist, que también habían usado su trabajo y su nombre en otro manual. No estaba su nombre en ese artículo periodístico, pero estaba en un manual de uso de OpenAI diciéndote, che, ¿querés usar esto para hacer arte conceptual? Tomá usá cualquiera de estos 3 o 4 nombres que va a estar todo bien. Bueno, ahí estaba esta persona que no voy a nombrar para no contribuir al daño a su trabajo. Ahora, hay casos súper famosos, que fue uno de los primeros que también me enteré, como Greg
Rutkowski, que es uno de los que está impulsando también una serie de demandas a nivel mediático y a nivel legal, porque su trabajo fue usado a través de su nombre como prompt en cientos de miles de generaciones de imágenes. Hablo de cientos de miles, que ahora cuando vos googleás a Greg Rutkowski en los resultados de imágenes de Google te aparecen miles de imágenes que no son de él, sino que son generadas artificialmente con IA, y que para encontrarlo a él tenés que no buscar por imagen, sino buscar por su página web o lo que fuera para encontrártelo. Esto hace un daño, no sé si irreversible, yo creo que es reparable de alguna manera. Hay varias ideas para reparar esto. Ninguna termina de ser del todo maravillosa, pero las podemos pensar después si querés. Sí. El tema es que, ¿quién contrata a Greg Rutkowski cuando la demostración palpable de que la inteligencia artificial puede generar derivados muy similares de su trabajo por un costo irrisorio de quizás $10 o $20 por mes? Muy poca gente, ¿verdad? Entonces, el problema con esto es que está generando una artificialidad generada muy velozmente que compite directamente con los autores más valiosos que tenemos en el ámbito creativo de imágenes, en este caso porque hablamos de imágenes, y que desalienta el que más personas se vuelquen al campo creativo de modo legítimo. De modo ilegítimo lo pueden hacer utilizando estos softwares que fueron construidos de modo totalmente violatorio de las leyes vigentes, leyes que existen hace décadas y que son las que protegen a las personas para que no pierdan inmediatamente el dominio sobre el producto de su trabajo. Entonces, hago un mini paréntesis. La ley de propiedad intelectual tiene su antecedente más antiguo en el Estatuto de la Reina Ana del siglo XVIII, que construye la figura de autoría en los escritores. ¿Por qué? Porque los escritores durante 2 siglos o un poco más habían sido objeto de expoliación de su trabajo y habían sido parasitados por los dueños de la maquinaria tecnológica que imprimía libros. Cuando las imprentas, la máquina de la imprenta aparece en Europa en el siglo XV, progresivamente va concentrando la capacidad de reproducción de las obras escritas o de dibujos a través de grabados, y va concentrando permisos obtenidos de la monarquía o de los estamentos religiosos, y va fagocitando a los escritores. Por eso, esa ley, que es la más antigua que se conoce, que tiene que ver con copyright, le da el derecho a quien crea la escritura de copiar él o ceder el derecho de copia, ese es el copyright, el derecho a copia, a el imprentero, a el editor que considere y con el cual tengo un contrato. Y te comentaba, Santiago, que en la actualidad pues vemos estos fenómenos que ya se han visto históricamente, ¿no? Cuando llegan fenómenos como la imprenta, como la revolución industrial, que transforman la manera en la que se producen cosas por decir en un campo general de lo que sea que la creatividad humana haga o manifieste en la realidad, cómo hay que tratar de contener o solventar o encaminar estas hiperproducciones o estas nuevas maneras de traer al mundo lo que la creatividad humana produce. Y por ahí nos decías un poco que es algo, para mí me parece que es tremendamente reciente, ¿no? Con la historia humana y tomándolo en cuenta, eso es algo muy nuevo que probablemente se siga presentando y para dónde caminar ahora con lo actual. Sí, a ver, hay mucha gente que cita el caso de la revolución industrial como, bueno, esto ya pasó y se lo van a tener que aguantar. Pero vivimos en un estado de derecho totalmente distinto, ¿no? O sea, las democracias han avanzado y hay muchas leyes en favor de las personas y de los trabajadores. Y yo creo que a ningún país, y hoy estuve leyendo algunos artículos de la prensa inglesa y de la Casa de los Lores, viste que ellos tienen The House of the Lords o algo por el estilo, como el Congreso creo que es, muy preocupados por estos cambios tecnológicos en función de preservar el valor de sus industrias culturales. Sí. O sea, si esto va en desmedro de toda la comunidad creativa, genera una cantidad de despidos masivos y se violan derechos de propiedad intelectual de un montón de asuntos. La verdad es que el mismo país, Inglaterra, en la pérdida de derechos de sus creativos y que son expropiados por compañías norteamericanas, por ejemplo, en cuanto a poder reproducirlos y tal, está perdiendo un capital artístico, capital concreto, del cual el Estado de ese país se enriquece. Acá están queriendo hacer algo parecido a lo que pasó en la Revolución Industrial, en el sentido, si querés establecer algún paralelismo, en el sentido de la expropiación de tierras, es decir, la expropiación de la materialidad con la que el campesinado trabajaba
para que tengan que ir forzosamente a otros lugares a buscar trabajo y ser la mano de obra explotada de la máquina. Y acá está pasando lo mismo. Exacto. Están expropiando todo lo que hemos cultivado durante décadas y décadas en función de licuar la autoría y la potestad sobre esas obras en una maquinaria que subsume todo eso, precarizar el trabajo para reducir a un trabajador creativo a ser un mero data entry que no tiene conocimientos del medio en sí, ni de las leyes que se están violando, ni del respeto por los colegas, porque ingresa a ese mercado un data entry devenido en promptist, que es como a veces se denominan como no somos artistas, no somos artists, somos promptists, ¿no? Es que hay algunos que se dicen poetas del prompt, que es muy gracioso porque la máquina no entiende de metáforas. Con lo cual la poesía del prompt es un oxímoron total, ¿no? Tiene que ser lo más preciso del universo, esa escritura. Con lo cual la poesía es inaccesible a ese dispositivo. Es como una lectura posmoderna de decir que entonces ahora yo soy poeta, ¿no? Son máscaras que la posmodernidad supo fraguar muy bien durante la segunda mitad del siglo XX por lejos. Sí. Incluso en artistas súper reconocidos, que no vamos a mentar en este espacio, ¿no? Claro. Pero el arte contemporáneo, posmoderno, hizo de la apropiación ilegítima a través de tecnologías el pan suyo de cada día, y el pan que quitaban de la mesa de otras personas, ¿no? Solo tiro el nombre de Warhol acá. Ahora, que haya artistas del campo de la plástica, ¿no? O de las artes visuales, que hayan incurrido en esa serie de violaciones a la propiedad intelectual de la obra de otros colegas, si es que Warhol fue colega de alguien alguna vez, no implica que eso esté bien ni que sea legal. Exacto. Que tenga la espalda de abogados para defenderlo y lograr salir airoso de cuanta apropiación ilegítima ha hecho de un montón de cosas, no quiere decir que tenga una razón ética ni estética para hacer lo que hizo. Yo acá estoy hablando más en nombre de los trabajadores en el campo de la imagen, de ilustradores. Yo soy un bicho un poco raro porque navego entre las artes plásticas y la ilustración. Si bien el destino final de muchas cosas que creo es funcionar como un constructo visual para un libro ilustrado, o para un disco, o para un póster, la obra la trabajo en técnicas tradicionales y la trabajo con la dedicación, la misma, en cuanto a la materialidad y cursividad que han tenido en la historia del arte siempre. El tema es si a través del uso de estas máquinas se devalúa la calidad de las imágenes que inundan el mercado, de la ilustración, de libros, de discos, de fondos para videojuegos, concept art, todas las aplicaciones que puede tener una imagen. Si eso se devalúa en su calidad, si la puede hacer cualquiera a través de ser usuario de esta máquina, se licúan las autorías y el valor construido por miles de artistas a lo largo de las últimas décadas, que son sujetos de derecho, y el valor de costo, o sea, el valor de cambio que tienen la producción de esas imágenes, no el valor de uso se degrada y el valor de cambio también. Claro. Lo que tenemos es una precarización laboral tremenda del campo del arte que vos quieras nombrar, porque también las inteligencias artificiales están generando pinturas digitales que ganan concursos de arte. Las inteligencias artificiales también están redactando escritos para fundamentar conceptualmente cualquier cosa en el arte contemporáneo conceptual. O sea, los entrecruzamientos de estas tecnologías generativas en distintos campos está sustituyendo todo el proceso creativo, mediocrizándolo, ¿no? O sea, volviéndolo cada vez más utilitario, funcionalista y menos complejo. A su vez, para abajo, ¿no? Sí, y ese es el problema con las copias malas. Los grandes artistas han aprendido de artistas anteriores, ¿no? Estudiándolos, pero ahí hay también como otros temas, ¿no? Pero si querés terminamos primero con la tecnología y con la precarización laboral. Si le bajan el precio en términos simbólicos y en términos reales, acá decirle bajar el precio a algo es como bajarlo de categoría, ¿no? En Argentina se usa así la cosa, como quitarle importancia.
darle valor, en definitiva. Pero es el valor de uso y el valor de cambio. Si todo eso cae, los trabajadores que quieran dedicarse a esto para competir en un medio totalmente cooptado por esta tecnología regenerativa de cosas previas, solo se basa en la apropiación ilegítima y en la derivación de los resultados previamente construidos por alguien, lo que tenemos es un escenario de puros users precarizados, en donde que a los artistas que trabajamos creando cosas con valor, haciendo un proceso legítimo, humano, que dialoga con la realidad hace muchísimo tiempo, y no nos van a pagar más por nuestro trabajo porque ahora supuestamente se puede reproducir de esta manera, lo que tenemos es un desastre. A nivel de campo creativo, una pérdida para la cultura humana en todo sentido, como espectadores y como trabajadores de la cultura. Y tenemos una sustitución maquínica de una actividad que es de las pocas actividades singulares de las que nos diferenciamos de otro tipo de seres vivos, ¿sí? Hay pocos animales que desarrollan una especie de arte para comunicarse, ¿no? Pero tenés que remitirte a, no sé, las aves del paraíso, por ejemplo, todos sus rituales que no están sistematizados, sino que son, no sé cuál es la explicación científica, porque no sé si eso está aprendido por imitación o está en la memoria genética, en la memoria corporal. No sé si estos pájaros aprenden a imitar a los adultos en determinados bailes y movimientos y cantos y disposiciones de las plumas y demás para poder seducir a la hembra y poder reproducirse y que continúe la especie. O hay pájaros que, por ejemplo, construyen una casa, pero te hablo de una casa tipo un loft, con toda una serie de detalles confortables, visualmente atractivos y muy complejos de ser construido. Te hablo de un pájaro que construye un nido de esas características y tarda por ahí meses en hacerlo. Casi con una búsqueda estética, ¿no? Hay una búsqueda estética porque está comprobado que ninguna de estas danzas o estas acciones estéticas de construcción de un espacio que podría tener una utilidad concreta, ni sirve para que, no sé, el macho en esa acción desarrolle sus genitales y tenga más posibilidad de reproducirse. ¿Se entiende? No tiene que ver con la meta de la continuidad de la especie en sí, y esa sería como la meta de la reproducción, sino que es un atractivo estético que tiene que ver con la reproducción, pero que solo tiene una finalidad, que esa acción solo busca un desarrollo estético para la seducción. Entonces, hay paralelismo con animales, pero son realmente muy pocas las especies que realizan esa actividad puramente estética para continuar existiendo como especie. Sí. Entonces, delegar esa infinita y no maquínica acción humana en el campo de lo estético, porque nosotros no todos hacemos el ritual del baile de las plumas de no sé qué, no, cada cultura hace en sus disciplinas estéticas, artísticas, un desarrollo propio súper complejo y singular, que además hasta se circunscribe a personas en particular, ni siquiera a movimientos culturales masificados. Delegar todo eso, ponerlo en riesgo y someterlo a la reproductibilidad maquínica es renunciar a la complejidad y la riqueza de la cultura humana en los espacios más delicados, más singulares, más difíciles de alcanzar y de sostener en el tiempo para una persona. Una persona, sobre todo, que hoy vive en un contexto de cuasi guerra mundial, crisis energética, donde poder desarrollar una obra artística y vivir de eso es de lo más difícil y singular. Si a esos artistas con esas capacidades que han vivido hasta hoy y que pueden seguir viviendo los que se sumen a la disciplina como nuevos dibujantes, escritores o la disciplina en la que se desenvuelvan, romper esa posibilidad y que la meta de la continuidad de la civilización humana sea la de que la máquina haga todos los trabajos, la pregunta es, ¿a qué nos vamos a dedicar si ahora el arte lo va a llevar adelante una máquina que reproduce cosas previas y que ilegalmente se puede apropiar de todo lo que aparezca puesto en común a través de redes sociales, de un libro impreso, de lo que quieras? Yo no creo que es el mejor de los mundos posibles el que viene si nos entregamos voluntariamente a esto y no hacemos valer las leyes que ya existen, además de fortalecerlas en virtud de estos nuevos escenarios de apropiación tecnológica. Y creo que es posible dar esa batalla. Hay una serie de reparaciones posibles, o puede ser que estas
empresas dateen a su software con imágenes de dominio público, como lo han hecho con Dance Diffusion, que es el otro software generativo de música, no de imágenes, que hizo la misma empresa, que está dateado con música de dominio público. Uh-huh. Y lo hicieron así porque saben que al segundo estarían incurriendo en una violación de la propiedad intelectual de un montón de artistas que tienen espaldas mucho más amplias que los ilustradores independientes, porque su obra la custodian discográficas muy grandes. O el mismo Spotify. Sí. ¿No? Que es como el monopolio al que todos los músicos se han sometido para cobrar chaucha y palitos de la reproducción que se va haciendo de su trabajo. En este caso, es peor lo que está pasando con las inteligencias artificiales, porque no reproducen la obra de los artistas y los reconocen, como hace Spotify, aunque te pague monedas, sino que se la apropia a perpetuidad para derivarla en los formatos y en las resoluciones que la máquina haga de la interacción con un usuario. Entonces, las posibilidades de que mi trabajo se convierta en receptáculo de propaganda nazi, racista, usando mi nombre, mi obra, son infinitas. De que mi estética y mi trabajo previo sea transformado y puesto a competir con el mío en ámbitos oficiales o clandestinos, en el formato de pornografía de todo tipo que ya se ha gestado con esta tecnología. En fin, los derivados espantosos que se pueden hacer contra la voluntad de los autores son casi infinitos, si es que no se actúa con el peso de la ley correspondiente. Creo que los medios están para hacerlo. Hace 15 días se inició una demanda colectiva en Estados Unidos contra estas empresas. Y habrá otras que se sumen como acusadas en la misma causa en la medida que se reúna la evidencia correspondiente, porque hasta el momento están OpenAI, Stability AI, Leon también, está Stable Diffusion, Midjourney, y DALL-E no está todavía, pero sí está DeviantArt. DeviantArt era un portfolio, es una galería de portfolios de artistas que suben voluntariamente su trabajo y que clandestinamente sus obras se usaron para datear a estas inteligencias artificiales, y a su vez DeviantArt, como frutilla del postre, estaba generando está generando y funciona, está generando y sigue funcionando una inteligencia artificial propia que usa todo el dateo que sin la voluntad de sus autores han tomado para ese fin. Supongo que estará a sumarse DALL-E en esa demanda como acusados también, porque usan el mismo software que Midjourney. Como base usan el mismo software que Stable Diffusion. Solo que con sus cambios mínimos, no sé cómo serán, hay variables, porque uno ve los resultados de cada uno de estos software, son estéticamente diferentes en algunas cosas, pero se basan en el mismo software y la misma monumental base de datos que construyó Leon, ¿sí? Entonces van a ser demandados prontamente. Quien se sumó, no a la causa colectiva, pero en otra demanda paralela, es Getty Images, que es de Inglaterra, porque ellos son un banco de imágenes que está construido contratando a fotógrafos, a ilustradores, y venden a empresas los derechos de reproducción de esas imágenes que ellos tienen en su banco. Se encontraron infinidad de inteligencias artificiales que reproducían imágenes fotográficas, de imitación fotográfica, donde reproducían la marca de agua de Getty Images, con lo cual está probado que fueron dateadas con ese banco de imágenes a un nivel tan grande que ese patrón repetido de la marca de agua se tomó como una variable componencial de la imagen. Entonces la inteligencia artificial estaba reproduciendo una especie de fantasma medio roto de la marca de agua. Eso para probar que cuando dicen, che, esto no hace un collage. A ver, técnicamente no va a recortar un fragmento y ponértelo tal cual todo el tiempo, pero muchas veces sí. Y eso depende de la cantidad de veces que esa misma imagen aparezca en el dateo. Y hay imágenes que son tan famosas y aparecen tantas veces en la base de datos que la posibilidad de overfitting, que es que el output que genera la máquina sea igual al input, son altísimas. ¿Se entiende? Por eso uno puede poner Mona Lisa y te aparece una imagen que es casi igual,
porque está muchas veces en la base de datos. Fíjate que yo hice una prueba con Batman y se dijo, voy a poner Batman y Galaxia, como cosas como muy distantes, ¿no? Yo la probé una vez y el resultado, yo en cuanto lo vi, no era igual tampoco, porque no era tan drástico como el caso de la Mona Lisa, que hay millones y millones de fotografías o imágenes de la Mona Lisa, pero puse Batman Galactic y en cuanto la vi que era la composición sustancialmente de la portada de Christopher Nolan de la primera película de Batman y dije, aquí yo lo detecté y no sé porque yo sea tipo listo, sino porque aquí hay ciertos parámetros que están en constante repetición y que están haciendo, se están delatando de alguna manera el trabajo que hace este software. Y ahí vos no quisiste copiar nada. Obviamente aludiste a una imagen que es casi una marca, ¿no? Sí. Y eso pone, yo no me voy a preocupar acá por la plata de Warner, no, ¿sí? Por supuesto, o de DC Comics. Ellos tienen una espalda grande como todo Quilmes, que es de donde yo te estoy hablando, como para defenderse solos. Pero sí pasa, por ejemplo, que vos, tipo, lo escuché hoy a unos youtubers españoles que hablaban en defensa de la inteligencia artificial como algo que hay que dejar que funcione libremente. Sin embargo, reconocían que al pedirle, por ejemplo, que simule una imagen en el estilo de, no sé, no me acuerdo si era un mangaka o era un ilustrador oriental, le apareció una imagen, o sea, le generó una imagen la inteligencia artificial, cuyo personaje, la espalda, era igual a un dibujo muy preciso de ese dibujante. Entonces, sí es verdad que hay fragmentos que la inteligencia artificial replica como funcionaría un collage. ¿Se entiende? Cuando hay elementos tan reconocibles y repetidos en la obra de un artista, se pueden convertir en cliché que vuelve a ser aplicado en el output. Porque está construyendo a partir de la codificación de esas imágenes originales. No está aprendiendo como una persona puede aprender la técnica o la forma de trabajar la figura o el color a partir de la imitación o de la mímesis, en donde yo tengo que hacer una mímesis interpretativa, descomponiendo un montón de procedimientos que tengo que deducir de la pintura terminada de alguien, y en ese proceso voy a hacer cambios. No soy la misma persona, porque incluso ese pintor no podría hacer la misma pintura exactamente igual si no quisiera hacerlo, ¿no? Pero aunque se lo propusiera, no como copista, sino como, voy a repetir un cuadro que yo ya hice. Lo hago 20 años después. Quizás no tengo exactamente los mismos pomos de color, o no tengo exactamente el mismo lienzo, pero tengo la misma pintura para basarme. Aunque haga eso, toda mi experiencia entre el momento en que pinté, en ese momento singular en el que esa obra se hizo de esa manera, cuando yo la quiero reproducir después, a menos que haga mucha fuerza como copista, no me va a salir exactamente igual. En cambio, la máquina aprende como aprende un escáner y como aprende una cipera, ¿sí? O sea, puede capturar la imagen tal cual y la va a tratar de comprimir en su versión mínima posible para después regenerarla en combinación con algunos otros elementos. Pero la forma en la que funciona el autoencoder para ser aprobado como funcionó bien es que el input lo pueda regenerar a partir de la imagen comprimida, ¿sí? O sea, a partir del campo latente. Y eso evidentemente lo hacen porque si no, no la hubieran aprobado como generativa. Tú te has dedicado bastante tiempo a esta investigación, o sea, es algo que yo destaco y en sentido personal me parece que es toda una odisea, porque te tomaste tu tiempo, tienes laburo y te tomaste el tiempo de investigar, como bien dijimos hace un momento, pero ahí hace un par de minutos hablábamos de que te encontraste con otra gente que estaba con estas mismas inquietudes e incluso elaboraste un ensayo, si no me equivoco, ¿no? Algo que quizá nos pueda redondear y quien quiera curiosear más a fondo de tu laburo de investigación, ¿dónde lo pueden ver o hacia dónde se dirige esta propuesta tuya? A ver, yo fui ganando en más complejidad de comprensión y en el rol comunicacional, en mi propio espacio de Instagram, si asumís el rol de comunicar cosas, más vale estar bien informado y no vender yo no estoy vendiendo nada, porque la verdad que no tengo ni monetizados mis espacios de difusión en Instagram, ni en Facebook, ni en ningún lado. Entonces, acá no vendo nada. Acá simplemente estoy poniendo en conocimiento de la comunidad lo que fui investigando. Si todo eso que investigué y que pude pensar a partir de discusiones en espacios públicos, en comentarios, con gente que vio lo que iba publicando y discutía o aportaba información, o en grupos de chats que fui construyendo con personas que se interesaron en difundir esta problemática y en general piezas comunicacionales como slides o videos y tal, todavía no llegamos a producir eso comunitariamente, siguen que estas personas lo pudieran compartir o aportar sus opiniones a través de este grupo de chat.
Ahora, si querés, te cuento un poco lo que vengo trabajando. Lo que hice fue, primero, generar esos pequeños videos con algunas ideas e informaciones, tener argumentos para poder pensar el tema, y a partir de toda esa escritura volcada a posteos o comentarios, decir, che, pará, yo vengo trabajando hace 15 días en comentar y discutir. Bueno, ¿por qué no tomar todo eso que fui argumentando fragmentariamente, por ahí para responderle a una persona, y si no entraste a ver el comentario de la persona, te perdiste la respuesta? Bueno, empezar a volcarlo en un texto integral, en un ensayo que primeramente describe todo este proceso de apropiación ilegal, de desarrollo de la herramienta tecnológica de este software, Stable Diffusion, cuáles son los usos que se va dando y cuáles son los perjuicios para el trabajo creativo, que un poco los vine comentando acá. Después hay una historia muy breve de nuestro oficio como ilustradores, de por qué era necesaria una ley de autoría y de copyright, contra qué se gestó, que es un poco lo que conversamos hace un rato en esta transmisión, y a su vez ir dotando a todo este análisis histórico, tecnológico y de derechos de autor de una perspectiva humanista en algún punto, aunque yo tengo mis diferencias con el humanismo. Me parece que hay mucha reminiscencia occidental, cristiana y blanca en toda su ideología, y es eso lo que hay que también desmantelar. No puedo, en este escenario en el que estamos viviendo hoy, suscribir a un transhumanismo que ya vemos en qué se traduce ese trans, ¿no? hacia la máquina. ¿Es el reemplazo de la máquina? O es, bueno, no importa, no voy a entrar en esa discusión. Yo no quiero ser maquinizado ni ser replicado artificialmente, no tengo ningún interés de exacerbar mis capacidades humanas a través de injertos de cyborg. No tengo ningún interés en eso. Entonces, vuelvo. El texto está permanentemente interferido por análisis más de carácter filosófico, estético, conceptual, y el texto termina con un poema y una defensa del valor del trabajo humano. Entonces, un poco eso para que entiendan las partes del ensayo. Ese ensayo lo grabé en audio para que sea de más fácil acceso para quienes no tengan el tiempo de leerlo, pero quienes lo puedan leer. Cada parte del ensayo está linkeado a artículos que sirven como evidencia y como contraste de los argumentos que estoy poniendo. El texto termina con una serie de reparaciones posibles que no surgen de mi trabajo, sino que surgen de debates entre artistas con gente del ámbito legal, como caminos posibles de reparación económica, de reparación a los daños morales que se han hecho a los artistas. En eso consiste Autoría y Autoencoders, que es este ensayo que lo pueden encontrar en mi página web. Si entran, van a ver en la barra de menú que dice Autoría y Autoencoders. Entran ahí, pueden ingresar a la versión para escuchar o al PDF. Y también está debajo un video que salió ayer en el canal de Antonio García Villarán, con el que estuvimos charlando bastante, y ahí voy a poner esta conversación que estamos teniendo con vos, Paco, seguramente para que haya como un avance y una fluidez más humana de personas conversando sobre el tema, ¿no? Y te agradezco mucho. Cualquier cosa que Santiago haya mencionado, yo, la medida de lo posible, también lo incluiré en este video. Y ya nos quedan unos minutos antes de despedirnos, Santiago, pero no quiero sonar a que te estoy pidiendo que seas simplista en la respuesta, pero más o menos direccionando. Entonces, vos estás con el objetivo de que este tipo de maquinarias, el objetivo sea la regulación o el no uso. ¿Hacia dónde apuntaría este tipo de objeto? Mira, hay varias posibilidades. Una, que es la que los que no quieren pelear contra esto dicen: che, mirá, a lo sumo lo que podría suceder como reparación es que se consiga un pago para los artistas que fueron expropiados y para los artistas con cuyo nombre y obra se entrenen a estos algoritmos, a estos software para generar derivados de su trabajo. Esa es una reparación posible. Es casi la única reparación posible y no es mucha si todo sigue como está. Sí. Ahora, otra reparación posible a esta cuestión es que permitan salirse del dateo y de la posibilidad de replicación de su trabajo a artistas que no quieran ser parte de esto. El problema principal que nos encontramos todos frente a esa posibilidad es que las inteligencias artificiales, una vez que aprenden a generar una réplica o una derivación del trabajo de una persona, no lo pueden desaprender. Entonces, con eliminar esas obras de la base de datos, no se eliminan
de la capacidad que el software ya tiene aprendida de replicar esas obras. Entonces, para quienes no queremos formar parte de esta tecnología, yo me incluyo entre esas personas, si no me ofrecen una manera de remover mi trabajo, perdón, yo no tengo por qué removerlo, algo que yo no puse ahí. Esto es también parte de lo violento de toda el procedimiento de los programadores o de los tecnócratas que llevan adelante esto y lo aplauden. Las personas damnificadas no tienen por qué remover personalmente los trabajos, lo tienen que poder hacer quienes realizaron esta construcción maquínica. Ahora, muchos dicen que no se puede. Frente a esas imágenes capturadas ilegalmente, yo la verdad es que me opongo a todo avance tecnológico que tenga que ver con el daño a las personas. O sea, yo no creo que haya un progreso posible en el despido masivo de millones de personas en todo el mundo. O sea, si eso le sirve a 7 personas o a 1000 personas y va en contra de millones, la verdad es que eso me parece no es progreso. Es un progreso para la concentración del valor de los trabajadores en los tenedores de la maquinaria que reproduce mercancía. No es progreso para la humanidad y para las personas, ni para los estados tampoco. Vuelvo al punto. Si no pueden garantizar que dejen de generar ese daño y que suelten la garra o la mordida de este lion a nivel internacional, lo único que queda es una medida que se llama degüelle algorítmico, es una medida legal que ya se ha implementado con otro tipo de algoritmos que se han visto desde lo judicial como dañinos, perjudiciales para las personas o para el funcionamiento de la sociedad, y entonces se los borra y se prohíbe el uso. Muchos dicen, che, eso es imposible que lo hagan porque Stability AI puso su software como software libre a disposición de quienes lo descarguen y lo usen. Entonces, ir a perseguir a cada una de esas personas es como una tarea detectivesca imposible. Yo no sé si es imposible, eso hay que verlo, porque tecnológicamente se puede desarrollar bots o inteligencias artificiales también que rastreen el producto de estos derivados artificiales y que en todo caso persigan a los que los generan. Cada archivo tiene metadatos, tiene una historia, una fuente, se puede saber quién lo subió, dónde, cuándo, por primera vez, o sea, esas cosas son rastreables. ¿Que eso requiere laburo? ¿Que requiere recursos? Yo creo que si hay toda esta guita puesta en juego, en tanto lo que valen las empresas y lo que valen las obras apropiadas, yo creo que el dinero para estas proezas técnicas puede estar a disposición. Entonces, no es de ludita o de loco que no entienda la tecnología, sino que esta tecnología, si sigue evolucionando desde esta base totalmente expropiatoria y parasitaria de los creativos del mundo, vivos hoy y de los que vivan mañana, porque todo lo nuevo que se haga puede ser reapropiado por la misma tecnología, es un desastre y solo se resuelve con la abolición del software y con la generación de un software bastante parecido, pero que no esté dateado con obra de dominio personal, sino de dominio público. Que empiecen a construir a partir de ahí y que contraten la obra con la que quieran datear a esa máquina de artistas que digan, sí, loco, yo te doy mi fotografía, usen mi nombre y me pagás por esto que yo te estoy dando y a su vez me pagás un porcentaje tipo Spotify por cada uso que hagan de mi nombre, pero no podés licuar mi nombre en ningún proceso. No podés enmascarar en categorías eufemísticas como arte colorido o fotografía sci-fi todo mi laburo y el de mis colegas que nos dedicamos a ese género, para poder identificar de quiénes están sirviendo, de la obra de quiénes están sirviendo para generar lo que generan. Ahí sería un sistema de trabajo, de generación artificial de imágenes, legalmente construido, con la voluntad y el permiso y la remuneración correspondiente a los artistas de los cuales se sirven. Porque vos fíjate, Paco, y termino con esto, cómo era el resultado de los outputs de estas tecnologías hace 1 año y medio atrás, antes de que tomaran ilegalmente el trabajo de millones de artistas. Era una porquería, nadie quería usar eso. Todo el mundo se burlaba de los resultados, ¿entendés? Ahora se ríen los que hacen un uso lúdico de esto. Me parece que sí, es como el combate entre supuestos luditas y personas que son una especie de ludópatas, ¿no? De la apuesta por estos nuevos emprendimientos o espacios de trabajo posibles que se ofrecen momentáneamente. Voy a terminar con esto, perdón que siga. No, por favor, por favor. Los tenedores de esta tecnología lo que necesitan ahora es una masa de trainers, una masa de entrenadores gratuitos,
Por eso te dan a usar el software de un modo casi gratuito en muchas instancias, Sí. para que se refine la capacidad de obtener resultados más óptimos que están testeados por personas que dicen, che, de estas 4 que me generaste, me gusta esta. Ah, esa es la que está bien, las otras no, en base a lo que pidió en el prompt. Y así las derivaciones sucesivas. Con lo cual, la autonomía interpretativa que van ganando estos softwares, que igual es limitante, porque siempre va a requerir de que alguien la conduzca o le ordene algo, porque la inteligencia artificial no tiene ganas de generar imágenes. Así es. Es una máquina. Pero esta inserción laboral que se promete, en cuanto a promptists que aprenden a partir de un tutorial en YouTube, a cómo usar la herramienta, el software, para generar imágenes y suplantar el trabajo creativo de un montón de artistas, tienen esta salida laboral clandestina temporalmente, porque estas plataformas ya se anunciaron que van a ser pagas y bastante caras para quienes lo puedan costear. Si colaboramos a subsumir el trabajo de los creativos más valiosos del campo del arte, que están en estas listas negras, más todo el trabajo que las personas usuarias de esta tecnología están haciendo ahora, de todo ese proceso que están haciendo por escritura y todos los derivados hasta alcanzar el output deseado, todo eso es apropiable por los dueños de la maquinaria, lo que tenemos en unos meses es la privatización absoluta de todo el trabajo previo, más la interacción de estos usuarios que han refinado esta máquina para que definitivamente no tengamos trabajo. Yo, en lo personal, no tengo miedo a quedarme sin trabajo. Por todo el trabajo que he hecho hasta ahora, está probada una historia de concreciones, de alcances, de puntos de llegada, de procesos, sí, de una riqueza que uno construye a partir del desarrollo del arte y de la experiencia en el campo creativo, que es muy difícil que las personas que valoran eso se conformen con un derivado digital de ese trabajo. Ahora, por supuesto que habrá muchas personas que no conocen mi trabajo y que quizás solo vayan a conocer las derivaciones maquínicas de la inteligencia artificial y eso genera un daño porque no acceden a conocer mi trabajo, sí, eso seguro. Pero el problema acá es quienes no han hecho ese camino de construir esa experiencia, ese diálogo con la comunidad que valore su trabajo, porque están simplemente interactuando como promptist con esta tecnología, que la verdad es que pone muy cerca al espectador del realizador, que es el que escribe el comando y recibe el resultado. Entonces, ¿cuál es el valor que está agregando el promptist en el proceso creativo? Cuando está absolutamente escindido, exento de participación y está jugando el rol de herramienta del rol creativo que genera la máquina, que hace la máquina por él, ¿no? Este es el problema, devenir herramienta, o sea, la persona deviniendo herramienta, que es quien tipea un comando mínimo o largo, quizás es un párrafo muy bien escrito, sin falta de ortografía, en inglés, pero es ese nivel de dificultad y de valor el que tiene su trabajo solamente. ¿Habrá otros que interactúen mucho más en el proceso derivativo de la herramienta? Sí, pero que se nivela para abajo y sí, que a los que se lleva puestos son el 70% de los trabajadores en el campo creativo que pueden responder a un encargo porque comprenden lo que se les dice, porque les dan un marco referencial y entonces trabajan con ese marco referencial, porque entregan a tiempo los trabajos, porque responden a las demandas del mercado, porque dibujan bien una pierna. ¿Se entiende? O sea, los que cumplen con las medidas básicas en el campo creativo son los más fácilmente reemplazables por estas máquinas. Por eso yo si fuera una persona que no me dedico al campo del arte en lo profesional, no me alegraría mucho de que me sumen este ayudante que resuelve rápidamente y quizás mejor técnicamente que lo que esa persona puede dibujar, porque es tu reemplazo inmediato. Y los que aplauden esto, como los que pueden ingresar sin ningún conocimiento previo al campo de la generación de imágenes, sin saber dibujar ni nada, es un trabajo que va a durar unos meses, un año quizás, hasta que estas empresas pongan de vuelta la operatividad
de estos softwares en un modo pago muy caro, prohibitivo para alguien que está tratando de hacer un autoemprendimiento, un microemprendimiento, lo que fuera. Y la verdad es que hasta ahora, en esta ventana de periodo de gracia, que la verdad que lo único que se genera es la amplificación de la desgracia, ¿no? Es la replicación de la desgracia, de la desgracia, de la desgracia, no solo por la falta de gracia en los resultados de las imágenes, y esto tiene que ver con el valor de utilidad, y eso está cifrado en la belleza de la imagen. La potencia y el valor de uso de una obra artística está cifrada en la belleza, en el valor de uso que se traduce de la interacción con esa belleza. Es decir, que tiene un valor útil para la vida humana. Estas máquinas no generan resultados que sean útiles para la vida humana, porque no hablan de cosas que tienen que ver con nosotros. Simplemente están regenerando derivados de cosas previas en virtud de un comando. Ni construyen como construimos los espacios nosotros, porque van a ver que hay un montón de construcciones de perspectiva que no están bien realizadas. Son un cúmulo de máscaras para simular el proceso realmente complejo y rico que enriquece la vida de las personas humanas, que eso lo hacen los artistas. Y no porque tengan un mote de artistas, sino porque hacen ese procedimiento, ese proceso estético completo, y construyen un valor o no. Pueden ser malos artistas también. O sea, no es porque uno sea artista que va a ser buenísimo. Pero si realmente pasan con éxito por todo, y no me refiero a la fama por éxito, sino que atraviesan de un modo valorable por los procesos que realizan, los temas que encaran y qué hallan en esa dificultad como medio nuevo para pensar esa dificultad, si no pasa todo eso, bueno, quedan en el camino. Pero si lo logran, ese valor es para la comunidad. En tanto, espectadores y personas que se vinculan con ese procedimiento que hizo una persona, y es un procedimiento que ellos mismos también pueden atravesar, o como espectadores, o como intérpretes, o como intérpretes activos que creen su propia obra, a partir de ser contagiados de esa experiencia que uno ve y dice, che, yo quiero hacer eso. Y que no lo van a hacer si hacen uso del software, porque eso deja al ser humano fuera del proceso creativo. Totalmente. Entonces, si quieren participar de la experiencia creativa, las puertas están abiertas. Hoy hay infinidad de cursos que dan personas en lo virtual, en lo presencial. Hay la posibilidad de interactuar virtualmente entre nosotros para aprender. Hay la posibilidad de interactuar presencialmente, matéricamente con las cosas. Hay infinitos canales para acercarse al arte de un modo legítimo, de un modo respetuoso con los colegas que lo llevan adelante y de un modo precioso, en el sentido más completo de la experiencia humana, que tiene que lidiar con los límites de las corporalidades, con las dificultades del tiempo, que el tiempo nos impone, y de las necesidades materiales que tenemos las personas, ¿no? Entonces, quien atraviesa ese proyecto, ese proceso completamente y extrae algo de valor para toda la comunidad, creo que no puede ser pisoteado por la industria y por el resultadismo. Entonces, la experiencia artística está abierta para todas las personas y circula democráticamente a través de las redes sociales, ¿no? A través de las plataformas en donde los artistas comparten su trabajo y a través de las exposiciones que tienen entradas libres o entradas económicas. Habrá otras que tengan entradas elitistas poco fáciles de pagar y habrá que protestar contra eso, o bien no consumir ese tipo de cuestiones, pero hay infinidad de accesos posibles al arte en todas sus formas. Uno puede acceder a libros preciosos por lo que vale una pizza. Entiendo que si solo podés pagar la pizza es más difícil acceder a libros, pero hay bibliotecas públicas donde podés ir y decir, che, me llevo este y me lo leo, y tener un disfrute de eso, y después pasarlo a que lo lea otro. El acceso a la cultura, depende del país en el que estén escuchando esta conversación, es distinto, pero hay un montón de canales posibles para acceder a eso. Incluso para leer libros digitales, ¿se entiende? O sea, creo que todos sabemos eso. Digo esto para rebatir argumentos donde se esgrime que el arte es el campo donde solo operan las puras elites.
No es verdad. ¿Que hay un campo donde dominan las élites? Sí, perfecto. Pero si vamos a hacer de todo el campo creativo el lugar donde dominan las élites, tecnócratas dueñas de estas maquinarias, definitivamente vamos a quedar eximidos de la posibilidad de la experiencia estética. Bien, es la parte de la humanidad que no podemos abandonar, o por lo menos si va a ser que sea en un futuro tremendamente lejano y que tenemos que rescatar en base a esta integridad, ya sea tanto moral o ética, que creo que es lo que nos inmiscuye a todos, y quien nos escucha o nos ve y está consciente un poco más, que es parte del ejercicio de esta charla, que agradezco de nuevo que nos haya cedido Santiago, que también el ciudadano de a pie para mí es fundamental que entre en su concepción de lo que es la humanidad, las expresiones artísticas, el valor que tienen y cómo tenemos que seguir ligados a eso. De verdad, Santiago, yo estoy muy interesado en ver qué nos depara el futuro. Vamos a ver, que yo siempre soy un tipo muy neutro, ¿no? Intento no ser ni muy negativo ni muy positivo, pero siempre es importante estar documentado y hacer un trabajo significativo como el que creo que has estado haciendo en los últimos días. Y a mí me parece importante también destacar que muchos quisiéramos acceder, y el idioma, por más que podamos entender otros idiomas, el idioma es una realidad. El que tú lo hayas hecho en una investigación que lo traiga a este idioma que nos une desde allá, desde el sur del continente hasta acá, hasta el norte del continente, también nos empalma una realidad mucho más cercana, ¿no? Hispanoamérica es gigante. No somos 4 personas, no somos 6 países y no somos un puñado de creativos. Entonces creo que en la medida que nos organicemos como comunidad, podemos encontrar las representaciones legales correspondientes. Ya existen un montón de canales para eso. Yo ofrezco a las personas que sean miembros de asociaciones de dibujantes de habla hispana que se pongan en contacto conmigo. Yo formo parte ahora, en estos días, soy padrino de la Asociación de Dibujantes Argentinos, y estoy encargado de una comisión de personas para informarnos, intercambiar datos y organizarnos, no solo en la Asociación de Dibujantes Argentinos, sino ponernos en contacto a través de Discord con otras asociaciones de habla hispana en todos los países que sean Latinoamérica o España, a eso me refiero, donde podemos acceder a información legal y hasta conseguir representación legal en las causas que se están llevando adelante o en las que podamos generar nosotros como un frente de acción. Tanto sea para informarnos o tanto sea para construir un frente cohesionado de acción contra este tipo de tecnologías que vacían en nuestro campo de trabajo y vacían la calidad del arte producido, es vital que nos podamos organizar. Entonces, contáctense conmigo, yo voy a ver quiénes son, a qué organizaciones pertenecen. Y antes de eso, si ustedes conocen de agrupaciones en sus propios países, en sus propias ciudades, que se estén organizando, súmense a esos espacios, alerten acerca de la situación, porque al no haber material de difusión en nuestro idioma, muchas asociaciones no están al tanto de la profundidad de los problemas. Y muchos lo están leyendo como, ahora hay que trabajar con esta tecnología, entonces aprendamos, veamos tutoriales y hagamos cualquier uso de esto. Y no saben cómo están construidas, ni saben lo que se deriva del uso de esto. Tanto sea para sumarse a esos colectivos o para desde esos colectivos integrarnos en un grupo de intercambio a través de Discord o de la plataforma que sea, súmense a sus grupos y pónganse en contacto conmigo, que voy a fungir como nexo entre las asociaciones que ya conozco y de las que formo parte y de las agrupaciones de artistas que están llevando adelante la demanda en Estados Unidos, donde están como demandantes Carla Ortiz, ¿cómo se llama esta otra chica? Kiernan, creo que es el apellido, y son 3 artistas mujeres. Ahora no recuerdo, creo que Rebeca es una, bueno, no le voy a decir bien los nombres, pero a Carla Ortiz seguramente la conozcan porque es quien más ha militado en Twitter y pueden encontrar un montón de videos de YouTube de ella, de debates o de poner en conocimiento público la cuestión. Está aprobada su integridad y su interés en la cuestión de la causa, y además es una de las figuras que está poniendo la carita en la demanda colectiva. Yo formo parte de ese mismo grupo, colaboro aportando evidencia, ideas, argumentos y cosas, y ahora estoy tratando de hacer lo mismo en la comunidad de habla hispana. Pónganse en contacto conmigo, voy a tratar de cohesionar eso y después dejar que las comunidades operen autonómicamente, ¿verdad? Y trabajar como parte de la Asociación de Dibujantes Argentinas como un miembro más.
Muy bien, y yo quiero que sepas en sentido personal que la modesta ayuda que yo te pueda dar, aquí estamos como siempre pues para difundir el mensaje y esperamos contactarnos en un futuro. Yo te deseo la mejor de las suertes. Sé que estamos estamos porque todos pensamos de una manera similar y tratar de que esto vaya por buen camino y que podamos desarrollar parte del rescate de esa humanidad que se sigue diluyendo, pero que de alguna manera esperemos que el futuro nos sonríe un poco más. Pues Santiago, te mando un fuerte abrazo y cualquier cosa, Paco, como siempre estamos en contacto, ¿no? Muy bien. Un abrazo grande, gracias. Y esto fue un episodio más de Gente Común. Adiós, chao.